el día más triste de la historia de Cuba. ¿Por qué se celebra esta falacia castrista? Esto es Noticias Importantes. Comenzamos. El ataque al cuartel de Moncada, la debacle que el castrismo convirtió en victoria. Da grima que el 26 de julio, el día que se produjo una carnicería como la de Moncada, se haya convertido en la fecha de fiesta nacional. Decía Fidel Castro que con el fallido ataque al cuartel de Moncada fue que aprendió a convertir los reveses en victoria. En efecto, sacar provecho de los frecuentes fracasos de sus delirantes planes fue su especialidad. El descabellado ataque a Moncada en Santiago de Cuba el 26 de julio de 1953 fue el primero y el más sonoro de los fracasos. Fue concebido casi como una misión suicida, con remotas posibilidades de éxito, que concluía con la barbaridad criminal de tomar un hospital civil Saturnino Lora. Antonio Guiteras, otro afiebrado revolucionario, se adelantó 19 años a Fidel Castro en 1932 en la idea de intentar tomar el cuartel del ejército, pero a diferencia de Castro, Guiteras tuvo éxito. Con un puñado de hombres armados con escopetas de caza, tomó no solo el cuartel San Luis, sino el poblado, y luego logró replegarse con su grupo hacia la Sierra Maestra, donde permaneció alzado casi un mes después de la caída del régimen de Gerardo Machado. No dispuso de armas y bajó a las lomas hasta septiembre de 1933. El presidente Ramón Grau San Martín lo nombró primero gobernador de la provincia de Oriente y luego secretario de Gobernación, lo que equivalía a ser el segundo de su gobierno. Pero el plan de Guiteras era mucho más modesto que el de Fidel Castro en 1953, cuando decidió atacar el cuartel de Moncada. El de San Luis era un cuartelito defendido por poco más de una docena de soldados, mientras que el de Moncada era la segunda fortaleza militar del país, con una guarnición de 1000 hombres. La mayoría de los mal entrenados, peor armados hombres reclutados por Fidel Castro y Abel Santamaría, fueron conducidos a ciegas a una empresa en la que decenas de ellos perderían la vida. En el caso harto improbable de que Fidel hubiera conseguido tomar el cuartel de Moncada, e incluso si además hubiese logrado apoderarse de los cuarteles de la Policía Nacional y de la Marina de Guerra, de todos modos Santiago de Cuba habría convertido en una ratonera para los asaltantes. Si los fidelistas hubieran logrado tomar también el cuartel Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo, no habrían podido contener después los esfuerzos del ejército que acudiría sobre Santiago, y luego de tener que abandonar la ciudad, muy difícilmente los rebeldes hubiesen conseguido escapar de los bombardeos de la aviación y refugiarse en la Sierra Maestra para iniciar la guerrilla contra el gobierno. El ataque al cuartel fracasó de entrada, ni siquiera funcionó el factor sorpresa en una madrugada de carnaval. Por manejar sin espejuelos, Fidel Castro se extravió por las calles de Santiago y cuando llegó a Moncada, su carro cargado de asaltantes se encimó sobre la acera, atrayendo la atención de los guardias de la posta. El primero de los atacantes que salió del carro, Gustavo Arco Bernes, resbaló y cayó al piso, desde donde efectuó un disparo que mató a un guardia que lo había descubierto y le estaba disparando, lo que puso sobre aviso a los demás soldados. Arcos, además de quedar con la columna vertebral afectada y la pierna izquierda lisiada como consecuencia de las heridas recibidas, fue culpado por Fidel Castro de echar a perder el plan por su precipitación y tuvo que pagar por ello. Poco más de una década después, en cuanto entró en contradicción con el régimen, fue enviado a prisión. El ataque fue una debacle. Los asaltantes fueron masacrados por los soldados, muchos de ellos luego de haberse rendido. Los que lograron escapar, incluidos Fidel y Raúl Castro, fueron capturados poco después, pero Fidel Castro consiguió ganar notoriedad nacional, especialmente con su alegato de la historia me absorberá. En 1955, luego de pasar menos de 2 años en la cárcel, Fidel Castro y sus compañeros fueron amnistiados y se fueron a México, donde organizaría la expedición del Yate Grama, otro desastre del que también se las arreglaría para sacar provecho. Da grima que el 26 de julio, el día que se produjo una carnicería como la de Moncada, que marcó el inicio de la revolución que terminaría con la imposición de una dictadura de 61 años, se haya convertido en la fecha de fiesta nacional, con 3 días feriados, carnavales incluidos, excepto este año por COVID-19, es la festividad más larga del extenso y aburrido calendario castrista. El ataque al cuartel de Moncada, pese a ser un ejemplo antológico de disparate, quiso ser reeditado 2 veces por el argentino Enrique Gorriarán Merlo, cabecilla del grupo guerrillero Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, en ambas ocasiones
primero en 1976 en Montechingolo y luego en el Regimiento Militar La Tablada en enero de 1989, cosechó sangrientos y desastrosos resultados. El fallido ataque al cuartel santiaguero, el desembarco, fue más bien un naufragio. El yategrama y la ciegada campaña boliviana del Che Guevara, a pesar de sus calamitosos resultados en los tres casos, siguen siendo hoy los pasajes más ensalzados de las persistentes mitologías del castrismo. El día más triste de la historia de Cuba. ¿Qué harían los militares cubanos si un grupo de hombres armados atacan una unidad militar en grandes proporciones? Por supuesto que el grupo musical Moncada, como su nombre lo indica, entona el asalto del cuartel de Moncada llevado a cabo por Fidel Castro y un grupo de sus seguidores el 26 de julio de 1953. En una de sus últimas interpretaciones se incluye un estribillo que dice: el 26 es el día más alegre de la historia. Esta es una acción que ahora la propaganda castrista considera como el día de la rebeldía nacional, como el inicio de la lucha que llevó a Fidel Castro al poder, y se consagra la fecha como un día festivo en el país. Fue en su momento criticada y repudiada por toda la sociedad cubana. La opinión casi unánime fue que se trató de un ataque aventurero de un grupo de locos, apenas sin posibilidad de lograr un éxito militar, y provocó un inútil y doloroso derramamiento de sangre. Incluso la acción fidelista recibió la desaprobación de los comunistas cubanos agrupados en el Partido Socialista Popular, la agrupación política que aconsejaba el actuar de las masas y la clase obrera, y no la intervención de un grupo de asalto sin un programa político bien definido. El referido carácter aventurero del asalto al cuartel de Moncada se manifiesta, entre otros elementos, en el hecho de que ninguno de los jóvenes que seguía a Castro conocía el tipo de acción que iban a participar. Únicamente lo supieron el día anterior al asalto, cuando llegaron a Granjita Siboney, que era el sitio de concentración para el ataque. En el libro 100 horas con Fidel, el mandamás cubano, a reafirmarle al periodista Ignacio Ramonet que ninguno de sus seguidores sabía a lo que iban, apuntó que ellos estaban educados en la idea de que no lo sabrían y serían movilizados, y varias veces fueron movilizados para otras cosas. De lo anterior se refiere a que la tropa con la que contaba Castro estaba formada con una nueva medida por jóvenes fanatizados, provenientes mayoritariamente de la juventud ortodoxa, y habían sucumbido a la hábil labor proselitista del futuro hombre fuerte en Cuba. Por otra parte, resalta la irresponsabilidad de haber cometido una acción de tal magnitud sin calcular su utilidad real, o haber previsto lo que pasaría en caso de que hubiese tenido éxito el ataque. Al menos eso es lo que se desprende de otra de las respuestas que Castro brindó a Ramonet. Si triunfábamos en Moncada, habríamos triunfado demasiado temprano. Aquí Castro deja entrever que en 1953 su revolución no hubiese tenido las mismas posibilidades de sobrevivencia que en 1959. Siempre me ha parecido chocante que la prensa castrista exalte tanto los nombres de los asaltantes caídos en la acción, pero nunca reparen las vidas perdidas por los soldados de la guarnición, en su mayoría tan jóvenes como los asaltantes y las víctimas del voluntarismo militarista impopular en ese momento. Ahora se dice que la inmensa mayoría de los asaltantes fueron asesinados por el ejército de Batista, pero vale la pena preguntarnos qué harían ahora los militares cubanos si un grupo de hombres armados atacan una unidad militar de grandes proporciones. Por supuesto que nadie querría estar en el pellejo de esos hipotéticos hombres armados. Otro daño infligido a la patria a raíz del asalto a Moncada fue la declaración de Fidel Castro de que José Martí había sido el autor intelectual de esta acción. Son varias generaciones de cubanos que han crecido al amparo de la falacia, repetida hasta la saciedad por todos los medios de difusión, y lamentablemente no son pocos los jóvenes de nuestro país que nada quisieran saber de alguien que supuestamente habría contribuido a forjar este presente tan sombrío. Y como quiera que no comulgamos con el estribillo del Grupo Moncada, aspiramos que el 26 de julio, ciertamente el día más triste de la historia para los cubanos, pierda algún día su festividad en el almanaque de nuestra nación. Así terminamos las noticias importantes del día de hoy. No olvides que si quieres seguir informado con las últimas noticias de Estados Unidos, Donald Trump y Joe Biden, además de las noticias importantes de Cuba, por favor suscríbete a nuestro canal. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente.